Hola, ¿cómo están? Bendecido día para cada uno de ustedes. Hoy día vamos a hablar de nuestras emociones y nuestra espalda, entendiendo que la espalda desde la biodecodificación oculta nuestras emociones más profundas, entendiendo en primera instancia que la espalda es nuestro sostén, es quien nos sostiene en la vida, nuestra columna vertebral en sí, simboliza lo que somos, nuestras ideas, nuestro sostén, nuestro soporte, nuestros pensamientos, representan nuestras ideas, lo que pensamos y nuestra relación con la flexibilidad ante la vida. Debemos entender que la espalda está compuesta por tres partes que son fundamentales. Primeramente es la parte cervical, los dorsales y nuestras vértebras lumbares donde se aloja nuestro sacro. ¿Cómo podemos comenzar a relacionarnos con las emociones y los dolores y las enfermedades asociadas a nuestra columna vertebral? Primero, entender que existen 4 emociones fundamentales asociadas a las patologías en nuestra espalda. La primera es el miedo, que está vinculado finalmente en toda la zona lumbar, con todas nuestras contracturas, con toda nuestra limitación en el movimiento. Por lo tanto, muchas veces todos los dolores asociados en la zona lumbar tienen que ver con el miedo. La tristeza afecta toda la parte de nuestra espalda media, ya que ahí están conectados nuestros pulmones, que también tiene que ver con nuestra pena, con nuestra emocionalidad, con nuestra tristeza más profunda, con aquello que no hemos podido soltar, aquellas tristezas más profundas que llevamos en nuestra vida y muchas veces ni siquiera somos conscientes de aquellas tristezas que finalmente se van alojando en esta parte media de nuestra espalda. La preocupación también es una emoción que finalmente se manifiesta también en la zona baja, en la parte lumbar de nuestra columna. Por lo tanto, tiene que ver la preocupación se aloja en la zona baja y en la zona media de nuestra espalda. Tiene que ver aquí con con nuestra excesiva preocupación por los demás, por nuestra excesiva preocupación por nuestro clan familiar, por la excesiva preocupación por los conflictos de los demás. Muchas veces aquí tendemos equivocadamente a tomar responsabilidades que no nos corresponden. Por lo tanto, creo que es importante comenzar a revisar nuestros dolores y nuestro contacto con nuestra columna vertebral para que nos pueda representar en nuestra vida lo que somos, cómo nos sostenemos, cómo miramos nuestra vida y cómo nos enfrentamos con nuestros pensamientos, con nuestros miedos y con nuestras emocionalidades. Otra emoción que está muy relacionada con las enfermedades en nuestra espalda o en nuestra columna vertebral tiene que ver con la ira. Principalmente esto tiene que ver en las cervicales también, asociadas a la rabia, asociadas a aquellas emociones que no hemos podido finalmente visualizar o no hemos podido conectar con ello. Quiero dejar muy en claro que eh, todas las emociones que no logramos ser conscientes, todas las emociones que no logramos visualizar, se almacenan en la espalda. La espalda tiene que ver con nuestras raíces más profundas, con nuestro clan familiar y con nuestro transgeneracional. Como les decía, las responsabilidades que comenzamos a asumir por los otros, las comenzamos a cargar. Las responsabilidades asumidas con ira, comenzamos a repercutir esta responsabilidad profunda en nuestra columna vertebral. Los miedos, las inseguridades, la supervivencia. Creo que la supervivencia va muy alojado en nuestra zona lumbar, que tiene que ver finalmente cómo nos relacionamos y con el fundamento más profundo de donde surgen nuestras carencias y nuestros estados de valores más íntimos. Cuando de una o de otra forma comenzamos a empeñarnos por la vida de los demás, principalmente con nuestra familia, asumimos responsabilidades profundas por los hijos, por los padres, por nuestros hermanos, muchas veces estas responsabilidades por los otros comenzamos a cargarlas en nuestra espalda. Y nuestra emocionalidad comienza a verse afectada a través de estos dolores,
¿Qué nos dice el dolor profundamente o qué nos dice el dolor asociado a nuestra columna vertebral? ¿Qué debemos revisar? ¿Qué cosas no estamos siendo conscientes? ¿Qué emociones y qué sentimientos estamos reprimiendo a tal punto que comienza de una u otra manera a empezar a determinar un verdadero síntoma asociado a nuestra salud física? Simbólicamente, la espalda representa el soporte de lo que sentimos en la vida, la forma como nos sentimos fuertes, como nos sentimos comprendidos o apoyados por nuestra familia principalmente. La columna vertebral físicamente es el soporte de todas las cargas físicas. Sobre nuestra columna vertebral se apoyan muchas funciones estructurales. Por lo tanto, si eso ocurre físicamente, también debemos revisar lo que ocurre emocionalmente. Y una de las cosas más importantes, además de las funciones de la columna vertebral, es que protege nuestro sistema nervioso. A través de la columna, el cerebro controla todos nuestros movimientos físicos y psíquicos y biológicos. Por lo tanto, creo que es fundamental ahondar en aquellas emociones que también comenzamos a reprimir y no manifestar. Desde la biodecodificación, las molestias, los dolores de la espalda hablan de todas las emociones que les hablé, pero que están bloqueadas, que no tienen finalmente una fluidez, que al punto que nuestros sentimientos ni siquiera, bueno, que de nuestros sentimientos ni siquiera somos capaces de darnos cuenta que están. Por lo tanto, muchas enfermedades asociadas a ser inconscientes de estos sentimientos comienzan a repercutir en nuestra espalda y en nuestro soporte vital. Los estados emocionales afectan profundamente nuestra espalda. Es importante que entendamos, bueno, como les decía al inicio, que en nuestra columna se divide en las vértebras cervicales, en las dorsales y en las lumbares. Cuando tenemos dolores en la zona cervical, nos habla de nuestros problemas de comunicación, de cuánto nos relacionamos al hablar, y también nos conecta con nuestros pensamientos, lo que digo, lo que hago, y esta profunda desconexión finalmente, como esta profunda desconexión en mi relación, cómo me estoy comunicando con los demás. Por lo tanto, es sumamente importante comenzar a visualizar en dónde está asociado nuestro dolor. Según dónde está asociado nuestro dolor, es nuestro conflicto emocional que comenzamos a manifestar en nuestra vida, dependiendo de cuán conscientes somos o no de estos dolores. Cuando hablamos de la zona dorsal, representa a la familia y el papel fundamental que tenemos sobre ella, y el conflicto de ser el pilar fundamental que sustenta nuestro clan familiar. Muchas veces asumimos responsabilidades que no son nuestras, muchas veces tomamos el dolor o las dificultades de los otros como propias. Y eso es lo primero que debemos comenzar a revisar. No somos los salvadores de nadie. Por lo tanto, está bien que muchas veces nos afectemos por las dificultades familiares, pero tenemos que entender dónde comienza nuestra responsabilidad y dónde termina también. ¿Para qué? Para no comenzar a acumular todas estas emociones en nuestras espaldas, y aún más responsabilidades que ni siquiera son propias. En la zona lumbar, cuando comenzamos con los problemas en esta zona, principalmente tengo que comenzar a revisar cuánto, bueno, en primera instancia, perdón, la zona lumbar nos habla en la profundidad de sostener absolutamente ambas zonas. ¿Por qué? Porque es la zona de nuestro sacro en donde se conecta con nuestra supervivencia y con lo que somos realmente. Por lo tanto, entender de que cómo me estoy relacionando en la vida, en todos los aspectos, tiene que ver con esta zona lumbar. Por lo tanto, hoy día, bueno, el tema de la espalda es muy profundo, porque también tiene que ver con el transgeneracional, con estos dolores en profundidad
que me conectan con mi clan, que me conectan con mi vida, que me conectan con mi supervivencia. A comenzar finalmente a revisar cada uno de estos aspectos. Para volver, que me quedé en la columna baja o en la columna lumbar, es comenzar a entender también las preocupaciones económicas están asociadas en esta parte baja de nuestra espalda. ¿Cuánto nos preocupamos por el dinero, por la materialización de de sentirnos apoyados por otros? El miedo, la falta de apoyo financiero, el temor a la supervivencia es lo que amplifica el dolor en la zona lumbar. Las preocupaciones en el trabajo, las preocupaciones por tener una vida satisfactoria a nivel mental es lo que nos lleva a repercutir el dolor en esta parte profunda de la espalda, que en este caso sería en el sacro o en el coxis. Por lo tanto, para poder globalizar toda esta información, la invitación desde la biodecodificación es a revisar nuestras emociones más profundas cuando tenemos dificultades en nuestra espalda. ¿Cuánto de nuestra emocionalidad no logramos ser conscientes? ¿Cuánto de nuestras raíces más profundas están en nuestra espalda? Visualicemos nuestra espalda como la casa, las paredes de nuestra casa. Por lo tanto, si las paredes comienzan a agrietarse, si las paredes comienzan a no tener fluidez, es porque nuestras emociones comienzan a estar absolutamente bloqueadas. Hoy día la invitación es a que logremos ser conscientes de nuestra emocionalidad y de lo que nuestra espalda y nuestros dolores nos están diciendo. ¿De qué forma podemos comenzar a revertir estas situaciones de enfermedad en nuestra espalda? Comenzar a ser consciente. Primero, los invito a ser conscientes de nuestras emocionalidades, de aquello que no decimos, de cuánto nos preocupamos por los demás, de cuán pesada está esta mochila que llevo en mi vida, por preocupaciones ni siquiera que son propias. A comenzar a alivianar esta mochila es fundamental. Comencemos a visualizar aquellos aspectos de nuestra vida en donde tomamos responsabilidades que no nos corresponden, a conectar con nuestro cuerpo, a conectar con nuestra espalda, a conectar con nuestra emocionalidad. De una o de otra manera, nuestro cuerpo comienza a hablar, a tener la necesidad de comenzar a soltar las cargas que no son propias, ya sean todos los ámbitos, en el ámbito del dinero, en el ámbito de la familia, en el ámbito del trabajo. Los invito a que podamos conectar profundamente con nuestro cuerpo. ¿Qué hacer? ¿De qué manera podemos revertir estas patologías asociadas a la espalda? Bueno, en todos los videos yo les dejo claro que sí, hay situaciones físicas que causan estas dolencias, pero también debemos complementar y revisar las emociones que van enfermando nuestro cuerpo. Esa es la invitación que les dejo el día de hoy para que podamos revisar en profundidad nuestro transgeneracional, nuestra espalda, nuestro soporte en la vida. Finalmente, de una u otra manera, cuando el cuerpo manifiesta dolor, es un SOS de decir, dejemos de cargar aquello que ya no puedo. Comencemos a soltar todas aquellas emociones que de alguna manera no logramos ser conscientes. Bueno, esta es la invitación que le hago el día de hoy. Revisemos nuestro transgeneracional y nuestra espalda como soporte vital. Que tengan un excelente día. Bendiciones para cada uno de ustedes. Los dejo invitados a suscribirse a mi canal, Alejandra Arias, Espacio Aguancay, para que en otra oportunidad podamos reunirnos a hablar de nuestro cuerpo y de nuestras emociones. Muchas gracias.